los últimos 10 años, ya son 12, mi criterio personal es que por la forma de la legislación que llevó adelante el gobierno, le quitó seguridad jurídica a la inversión privada y no hubo crecimiento de empleo, más bien hubo contracción de empleo. El Estado no es un creador de empleo, nunca lo ha sido. Más bien, en el modelo de gobierno que hubo en los últimos 10 años, comenzaron a hacer crecer la burocracia gubernamental por cuestiones de estrategia política. Antes de que entrara el gobierno de la Revolución Ciudadana, más o menos la población burocrática en el Ecuador era menos de 400.000 personas. Al término del gobierno de la Revolución Ciudadana, lo que se conoce que la población burocrática pasa de 600.000. Un incremento y es altísimo. Inclusive los 400.000 empleados que había antes de la Revolución Ciudadana excedían la cantidad normal de un gobierno eficiente. Les pongo un ejemplo. Yo tuve oportunidad de visitar Taiwán por invitación del gobierno de Taiwán. Diciembre del 2017. Taiwán es una isla que tiene una extensión el doble de una provincia como Manabí, pero tiene una población mucho más grande que la del Ecuador, tiene 24 millones de habitantes, o sea, 10 millones más que el Ecuador. Y ellos, como referencia, tienen una reserva monetaria, porque es uno de los tigres del Asia, tiene una reserva monetaria de 200.000 millones de dólares. 200.000 millones de dólares. Y en la población burocrática no llega a 200.000 personas, 168.000, 180.000 empleados públicos. Entonces, mi criterio personal es que el Ecuador es uno de los países que menos garantía dio para la inversión privada, local y extranjera, y eso es lo que produce una escasez de trabajo. Si lo consideramos como inversión extranjera, por ejemplo, el Ecuador tiene en los últimos 10 años 500 millones de inversión extranjera. Si lo comparamos con Colombia, Colombia tiene 6.000 millones. Y si lo comparamos con Perú, Perú pasa de 15.000 millones de inversión extranjera. Inclusive empresas ecuatorianas migraron a Perú y eso crea fuentes de trabajo. Entonces, el problema es ese. O sea, las personas que tienen el dinero, ¿dónde lo invierten? Lo invierten para ganar. Pero si no se sienten seguros de que su inversión les va a dar esa seguridad jurídica, de que por lo menos en un conflicto laboral van a tener una justicia imparcial, prefieren no hacerlo. Inclusive si hablamos a nivel doméstico mismo, contratar empleados domésticos, la gente lo piensa 2 veces porque tiene ya obligaciones de seguro y de tantas cosas. Y ahora los empleados no duran ni 3 meses porque cambian de razón social, sí, por no beneficiarlos con lo que es la liquidación. O hacen contratos de 3 meses. Exacto. Y de 3 meses ya no cogen otros porque el temor es de que al tener una estabilidad ya se
implica una responsabilidad. Los famosos contratos colectivos. En el municipio ahorita estamos discutiendo un contrato colectivo, que el anterior gobierno nunca se los renovaron y tampoco les cumplieron. Y a usted le toca cancelar todo eso. Y ahorita me toca a mí negociar ese contrato colectivo. Y hay unas cláusulas en ese contrato colectivo que, por ejemplo, si una persona sale del trabajo por despido intempestivo, tienen que pagarle, no sé cuánto, 5 sueldos al año 5 sueldos por cada año que ha trabajado. Entonces eso no peor. No les conviene. No les conviene. Y he escuchado últimamente que va a haber un cambio, que van a eliminar lo que son las utilidades y todas esas cosas aquí en el país. No, eso fue anteriormente. No va a pasar eso. Por ahora, no he escuchado eso al presidente. Más bien están tratando de devolver las utilidades. Y eso lo hicieron en el gobierno de Correa, porque para empresas como, por ejemplo, el Estado no da utilidades, pero en cambio había empresas como Petroecuador, por ejemplo, que para no dar utilidades, dijeron que iban a reducir el porcentaje de repartición de las utilidades. No estoy tan enterado de eso. Porque el economista que nos da clase a nosotros nos está empapando sobre el tema de que van a eliminar lo que son las utilidades, los décimos, las liquidaciones, todo eso. Ya ahorita vi que el vicepresidente Otto Sonnenholzner manifestó, y en el periódico Día que los décimos no van a ser tocados, van a ser respetados las actividades. Bueno, y también hoy en día estamos palpando una gran realidad que muchas veces nos ha tocado en el momento de que salimos a dar un paseo o lo que sea, vemos a mucha gente extranjera dentro de nuestra ciudad, como podemos decir lo que son los migrantes, ¿no? Migrantes venezolanos. Venezolanos, exactamente. Entonces, ¿cómo usted cree que influye el incremento de los migrantes en el desempleo dentro de nuestra ciudad? Mucho porque esas personas que salen huyendo del sistema político de su país por falta de trabajo, vienen acá y ocupan las plazas de trabajo de los ecuatorianos. Un ejemplo clarísimo, esas 380 casas que se construyeron, el 99% eran venezolanos. ¿Y por qué? Porque cobraban la mitad del sueldo. Por eso es que la gente de aquí se queja que dan el trabajo a ellos y no a nosotros, sino que lo que pasa es que ellos cobran menos, obviamente se ahorra la mano de obra. Es que por la inflación, por la desvalorización de la moneda venezolana, $500 es el sueldo de un año. Entonces a ellos vienen aquí con un sueldo de $500 por 200, trabajan felices. Entonces ha afectado mucho aquí. En los restaurantes son venezolanos y venezolanas. En la mano de obra, así como lo que estoy diciendo en la construcción, son venezolanos. Ahí en esos lugares donde atienden salas de billar y salas donde hay atención, toditas son venezolanas, sí. Las mujeres. Pero ¿usted está de acuerdo de que se permita el ingreso de estas personas a nuestro país? No se puede evitar. Hay regulaciones, ya inclusive esos convenios del UNASUR son regulaciones. Hoy día en el Universo, en el Expreso, ahí dice que el presidente colombiano, creo que es el que dice, que lo que está manifestando Lenín Moreno de que va a salir del UNASUR le va a crear problemas. Primero porque dentro del UNASUR hay un convenio de libre circulación de los ciudadanos de los países que están dentro del convenio de UNASUR. Inclusive con UNASUR tú puedes cruzar por tierra con la cédula nomás sin pasaporte. Entonces eso va a causar inconvenientes. Porque, si bien es cierto, no entran
pero también qué pasa con los ecuatorianos que están trabajando en los otros países, en Colombia, en Perú, en Chile. Eso iba a decirle, porque en otros países tantos trámites que piden para poder ingresar, y aquí tan fácilmente que permiten la entrada de los extranjeros. Entonces no debería ser tampoco así. Pero es que... ¿A qué se debe eso? A ver, lo que pasa es que hay distorsiones, ¿no? Generalmente eso, los venezolanos que están cruzando van supuestamente de paso, pero mientras están de paso se quedan un tiempo aquí, y después de que están aquí un tiempo algunos se quedarán ilegalmente. Entonces tú no puedes restringir que no pase nadie, porque si alguien dice soy venezolano y voy para Perú, voy para Chile, voy para Argentina, tienen la obligación de dejarlos pasar. Sin tener la visa ni Después de que, sí, creo que la internación temporal, creo que son de 3 meses, creo. Ellos pueden circular libremente por el Ecuador durante ese tiempo. Si los escogen después que han pasado ese tiempo o que no han renovado su permiso, entonces ahí tienen problemas. En Estados Unidos creo que te dan 15 días normalmente. Aquí mucho dejan pasar a extranjeros. O sea, y por eso estamos invadidos tanto de China Pero es como que venezolanos. es que los convenios internacionales lo permiten. Claro, Claro, eso como nos comentaba. nosotros, como decir, no podemos negarnos a que ellos ingresen, ¿no? Mira, por ejemplo, es que es doble vía. En este momento están haciendo trámite para que los ecuatorianos entren ya sin visa a Europa. Entonces, allá también van a decir, no, ¿por qué? O sea, eso pasa porque en el gobierno hacen convenios. Así es. Y por eso es que permiten aquí entrar. Sí, son los convenios internacionales, no son convenios multilaterales para ambas partes. Pero eso ya es inevitable, ¿no? ¿Y usted considera que los nuevos gobernantes podrán reducir estas cifras altas de desempleo? Las propuestas son esas. A ver, hemos salido de entre comillas, de un gobierno de izquierda, que para mí no ha sido de izquierda, para mí han sido oportunistas que usaron a gente de izquierda para ponerse en el poder, después votaron a los de la izquierda que los apoyaron y se enfrentaron ahí por 10 años. Entonces, ahorita, ¿qué se está tratando de hacer? Tratar de legislar que haya una vida, una seguridad jurídica para todo el mundo, para locales, para internacionales, para que comiencen a invertir, para que creen fuentes de trabajo. Lastimosamente no ha sido tan rápido, porque a pesar de que ha cambiado el gobierno, en la asamblea, que es donde se legisla, la mayoría sigue siendo de la misma ideología del anterior, entonces todavía cuesta un poco. En el gobierno actual casi no se le ha escuchado al presidente en hacer obras o hacer como quien dice, para subir el empleo a los trabajadores, a los ecuatorianos prácticamente. O sea, no se le ha escuchado como en el gobierno anterior, que Rafael Correa habían bastantes proyectos, que ella estaba construyendo hospitales o cosas así para poder alzar el empleo a los ciudadanos. Y eso, ¿cómo nos podría dar a saber A ver, del presidente actual? el gobierno central y los gobiernos seccionales hacen obra física con recursos, con dinero. Claro. En el gobierno de la Revolución Ciudadana usaron el dinero de todo el mundo. Usaron el dinero del gobierno, o los ingresos del impuesto del gobierno, y le fueron quitando el dinero a todo el que pudiera. Hasta que intervinieron el Seguro Social, no solamente del Instituto de Seguridad Social, sino también se metieron con el dinero de los maestros, con el fondo de cesantía, que era su plata, que la habían ahorrado durante los años de trabajo, se las quitaron. Y ahorita se la están devolviendo. Pero eso casi no se escucha. O sea, el presidente sí está haciendo obras y está trabajando, pero no lo da tanto a conocer. No es eso.
se está haciendo obras de mantenimiento, porque todas esas obras que se hicieron en el anterior gobierno, algunas están inconclusas, algunas, y otras hasta ahora se descubre que están mal hechas, y ahora se descubre que están con sobreprecio. Entonces, fue un derroche de dinero terrible. Y dejaron endeudado al país y sin recursos que tienen que seguir prestando. Normalmente los préstamos que se hacen a nivel de gobierno deberían ser para desarrollo o para inversión. O sea, dinero que se debe utilizar en algo que ayude a la producción. Pero cuando se invierte mal, con sobreprecio, y se invierte para aumentar la burocracia, ese dinero no retorna. ¿Verdad? Sí. Vamos a la parte doméstica. Todo el mundo tiene un ingreso. Si se juntan los ingresos del esposo con la esposa, bueno, lo hace un poquito más grande. Y si ustedes gastan más que lo que reciben mensualmente, ¿qué sucede? Se va creando un saldo, ¿verdad? Y si eso lo mantienen todos los meses, al final del año tienen un saldo en contra tan grande que si siguen así en 10 años, no van a poderlo pagar nunca. A no ser que se saquen la lotería. Es lo mismo que han hecho con el gobierno. Se han ido endeudando, se han ido endeudando, se han ido endeudando. Y llega un momento en que, ¿cómo salimos? Dos formas, o dejar de invertir o reducir gastos superfluos. Dejando de invertir es imposible. Hay que bajar gastos superfluos. Eso es lo que no se dan cuenta los ciudadanos. Así es. Les voy a contar ahora lo que pasa en el municipio de Milán. Yo, cuando llegué al municipio en el 2005, el presupuesto no llegaba a 10 millones de dólares. Eran 3 de recaudación propia de lo que pagamos todos, los impuestos, las tasas y todo eso, y un poquito menos de 7 que daba el Estado mensualmente, o sea, 7 millones al año dividido para 12 meses. Eso era lo que recibía el municipio. Después, como hubo mayor ingreso de impuestos al Estado y también subió el precio del petróleo, y con la legislación que hicieron en Montecristi el 2008, que ya dejaron fijado un porcentaje del presupuesto del Estado para repartir a los municipios como ayuda, entonces eso fue creciendo. Pero llegó un momento en que ya se paró el crecimiento. ¿Por qué? Porque el precio del petróleo ya no sube tanto, como subió hasta $110, ahora se mantiene entre 50, 40 y 60 más o menos, ahí fluctúa. ¿Y por qué ya no sube más de 60? Porque Estados Unidos ya comenzó a producir su propio petróleo. Entonces, cuando el petróleo sube $50, que es el costo de producción de los americanos, entonces los americanos comienzan a producir. Cuando baja de $50, no producen, sino que compran. O sea, ellos se reservan su petróleo y lo tienen guardado, prefieren comprar afuera, que les sale más barato o al mismo precio de lo que ellos producen. Solamente cuando sube más y el costo es más alto de lo que ellos producen, entonces comienzan a producir. ¿Y eso qué hace? Que controla el mercado. ¿Ya? Claro. Todo depende mucho de Estados Unidos. Estados Unidos necesita comprar, sube el precio. Ya deja de comprar, se estabiliza el precio. Entonces por eso el petróleo permanece a un precio bajo para así ellos poder vender. No es que No. si le suben, entonces Estados Unidos No, ellos compra. no venden. Ellos compran. Por eso, o sea, a eso me refiero, que si ellos aquí suben el petróleo, Estados Unidos no compra, pero entonces si el petróleo se mantiene en un precio bajo, ahí es que compran el petróleo Estados Unidos. Sí, pero el precio del petróleo es al revés. El precio del petróleo depende de la demanda y mucho tiene que ver con la demanda de Estados Unidos. No es que el Ecuador sube el precio. Cuando Estados Unidos necesita, hay mayor demanda de petróleo y sube el precio. Pero nosotros somos chiquititos, estamos a expensas del precio internacional, porque los mayores productores son los países del Medio Oriente, y aquí en Latinoamérica es Venezuela.
Entonces, nosotros estamos a expensas de eso, y eso es lo que le estoy diciendo que ha pasado. Aumentó en el Ecuador el gasto de parte del gobierno. La seguridad jurídica no ha permitido que la gente que tiene dinero aquí en Ecuador o de afuera que quieren invertir lo hagan, porque dicen, no, en Ecuador no es negocio, no, de cualquier rato que cambian las leyes y no tenemos cómo defendernos. Y también el criterio es de que la justicia está manipulada, la justicia está comprada. Y más todavía en ese periodo de los 10 años donde el gobierno puso a los jueces. En esos 10 años nadie le ganaba ninguna demanda al gobierno, ni tampoco a los gobiernos seccionales que eran de la línea política del gobierno. Un ejemplo, volviendo al caso local doméstico. Ellos mismos legislaron, dizque a favor de los derechos. Mujeres embarazadas no pueden ser despedidas. Mujeres en estado de lactancia no pueden ser despedidas. Personas con discapacidad no pueden ser despedidas. Pero aquí en el gobierno local, cuando entró la alcaldesa, de entrada votó 85. Había mujeres embarazadas, había personas con discapacidad, Alita Hoyo. No respetan las leyes. No. Votaron y ni siquiera los liquidaron. Eso sí hubo, Sí, lo que hicieron una marcha, todo eso. Entonces, eso es lo que a la gente que invierte dice seguridad jurídica. Pucha, ¿con qué seguridad vamos a invertir en un país donde hacen lo que le da la gana con las leyes? Y como eran parte del gobierno de ellos, Claro. Entonces, eso es lo que llamamos inseguridad jurídica, ¿no? Por ejemplo, el ingenio Valdés debía unos pagos de ciertas tasas, creo que era impuesto de 1.5 por mil de los activos que hay que pagar todos los años. Y entonces hubo una ley que se aprobó en 2018 de remisión de intereses, que también la hizo Correa, pero la volvieron a repetir ahora en el 2018. ¿Para qué? Para que la gente que está atrasada en el pago de impuestos se acoja a esa ley para que le puedan rebajar los intereses y pague solo el capital. Entonces hubo mucha gente que estaba atrasada y pagaron, y el Estado tuvo un ingreso como de 800 millones en 2018. El ingenio Valdés le debía aquí al municipio y quiso acogerse esa remisión para pagar esos impuestos que debía. Y aquí no le respetaron, sino que le hicieron juicio correctivo, le incautaron el valor que tenía en el banco, que eran, los impuestos que ellos debían eran como 400 y pico, pero con intereses se le hacía como 900. Entonces ellos quisieron pagar para ganarse esa revisión que era por ley. Y aquí en el municipio se le adelantaron y le hicieron juicio correctivo antes que ellos paguen. Entonces son esas cosas que legales, o sea, justas o injustas, pero no permiten que puedan acceder a la legalidad, ¿no? Son abusos, por ejemplo, que se cometen. Ahorita yo tengo que estar resolviendo el reclamo legal que hicieron ellos. Y esas son las inseguridades. Entonces comienzan las mismas, por ejemplo, con toda esa legislación a favor de los trabajadores, que a veces no son tan justas. Las empresas comienzan a eliminar mano de obra y comienzan a mecanizar sus labores, ¿no? No solo para ahorrar, sino para no tener tantos empleados. Y ahí es cuando entra el tema, el tema del desempleo. Y aparte de eso también no hay créditos que incentiven al emprendimiento, o sea que cada uno puede hacer su propio negocio porque hay líneas de crédito que le permitan, ¿no?
Hoy en día en el Ecuador explotan, bueno, siempre ha sido, explotan lo que son los recursos, como en este caso es el petróleo, ¿cuáles eran los otros? La flora, la fauna, o sea, explotan la riqueza del Ecuador, como en otros países, por ejemplo en Japón. Ellos de la bomba nuclear que tuvieron, Hiroshima. sí, quedaron en cero y ellos invirtieron en el conocimiento, en la ciencia, y es ahí como ellos progresaron. Entonces, ¿por qué aquí en Ecuador no invierten así también en la ciencia para que puedan desarrollarse? Mire que en otros países demoran tanto tiempo para poder tener un título y de verdad se merecen llamados a ser profesionales porque se empapan de demasiado de conocimiento. Y aquí, ¿por qué no hacen eso para nosotros también? Así sea un país pequeño, pero también suba. A ver, yo creo que no. Yo creo que el Ecuador sí invierte en conocimiento. Porque los estudios aquí universitarios son gratis. Lo que pasa es que sales de la universidad con título, pero no tienes a dónde ir a trabajar. Exacto. Ese es otro problema. Ahí volvemos a lo mismo. Vuelvo a contar el caso de Taiwán. En Taiwán, en la visita que yo hice, me llevaron a un parque industrial. Taiwán tiene 7 parques industriales. El parque industrial es una ciudad donde solo están las fábricas, pero eso genera que se haya otra ciudad donde solamente están los que trabajan en las fábricas. El parque industrial que yo visité tenía 150.000 empleados. 150.000 empleados. Y eran 7, multiplican. Todos eran profesionales. El sueldo básico allá en Taiwán es de $1.800 mensuales, el sueldo básico. O sea, el que menos gana es $1.800 mensuales. Entonces, no digan que el Estado genera trabajo, no, el Estado genera seguridad jurídica para que vayan esas empresas, se instalen y contraten gente. El Estado no los contrata. ¿Ya? ¿Cómo ayuda el Estado a que sea atractivo para los inversionistas? Que no haya tanto trámite para sacar los permisos. Una empresa que se quiere establecer tiene que andar dando vueltas por algunos ministerios. Allá existe una ventanilla única de todas las funciones estatales que necesitan permiso. En esa misma ventanilla te arreglan todo. Permisos de importación, permisos de exportación, pagos de impuestos, todo, en una sola ventanilla. Aquí hay que ir de ministerio en ministerio. Sí, es mucho más fácil. O sea, esa tramitología. Y no hay coima. ¿Por qué no hay coima? Porque hay pena de muerte para la corrupción. Hay pena de muerte para la corrupción, hay pena de muerte para el narcotráfico, y hay pena de muerte para el crimen con muerte. O sea, aquí falta, como decir, más leyes que... Mano dura. Sí. Pero aquí nunca va a llegar esa manera. Aquí lo que más estamos preocupados es de los derechos de los criminales. Que al criminal no le tomes la foto en la cara porque tiene derechos, que no lo maltrates. Las leyes se han puesto al revés hoy en día. Hay gente que está de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. Eso que el consumo mínimo ya no es tráfico, es consumidor, que es lo que nos tiene ahorita acabados con el microtráfico. A la juventud, los adolescentes. Claro. Entonces son leyes prodelincuenciales, decimos. Pero en cambio los que hicieron esas leyes las defienden a muerte, que eso no es eso. ¿Usted considera que el gobierno actual está luchando contra todas las cosas que dejó el gobierno anterior? No sé si está, honestamente, no sé si está luchando o no. Lo que sí veo que está tratando de hacer es sobrevivir para durar los 4 años. Y usted como alcalde de nuestra ciudad,
¿usted implementaría trabajo, o sea, como decir, para que la mano de obra sea de aquí mismo de la ciudad? A ver, cuando yo fui alcalde y los contratistas que hacían obras, y una de las obras más grandes que se hicieron al final de mi administración fue iniciar el alcantarillado sanitario. El acuerdo con las empresas que ganaron era que utilizaran la mano de obra local, y de hecho la utilizaron. Ahora mismo hay mucha gente que me dice, chica, cuando usted estaba nos trabajamos. La gente misma de Ya, la ciudad. se invirtieron 20 millones de dólares en alcantarillado, de los cuales la mano de obra fueron 10, y esos 10 hubo harto trabajo aquí. Pero desgraciadamente tuvo un punto negativo de haberle dado trabajo a la gente de aquí. ¿Sabe cuál fue? Se robaban los materiales. El cemento se lo llevaban. Y a mí me llamaba la gente, porque pensaban que era del municipio, pero era de la empresa constructora. Me dijo, ay, se están sacando ahorita el cemento en tal calle, no sé cuánto. Es que esa es una de las desventajas, que no respetan. Claro, y son los mismos trabajadores. Entonces, ese tipo de cosas así también, o sea, el trabajador desalienta también al empresario. Dice, así ellos mismos les doy trabajo y me roban. Claro que también hay el otro lado, que hay gente que abusa, pero, o sea, como empresario, pero esa no es la tónica, ¿no? Al empresario hay que controlarlo con las leyes para que no abuse, pero al mismo tiempo hay que darle seguridad jurídica para que se atrevan a invertir. Pero usted se atrevería, como decir, a apuntalar nuevamente. Lo estamos haciendo, o sea, el trabajo, todo lo que estamos haciendo ahorita, la reparación vial, el reasfaltado de las calles dañadas, todo eso con personal local. Y también, si se maneja bien, las empresas que ganan los concursos, les conviene tener empleados locales, ¿no? Porque traer empleados de afuera les cuesta el pasar. Pero eso no lo hacen todos. Por ejemplo, aquí, esta empresa que estaba haciendo aquí la regeneración de esto que lo dejó inconcluso por falta de pago, eran manavitas. Hasta las volquetas decía Ijipijapa, no sé. La anterior administración no puso algún tipo de condiciones para eso. Alejandro, ya no hay que Alejandro, ya. Alejandro, ¿cómo estás? Sí, bueno. Sí. Sí, ese mensaje